Liana se despertó ese día como lo había hecho durante meses, con el cuerpo exhausto y la mente ya acelerada, antes incluso de abrir los ojos. Eran las 5:30 de la mañana y la ciudad aún bostezaba bajo un cielo mitad púrpura, mitad gris. Se levantó lentamente, sintiendo el peso en las piernas, como si cada músculo llevara recuerdos del turno anterior. La casa era pequeña, con un olor constante a café fuerte y ungüento analgésico. Su abuela, doña Eulalia, ya no podía caminar bien y los costosos medicamentos estaban afectando su presupuesto. Liana la cuidó con el mismo cariño que quien tiene una herencia viva, porque eso era lo que representaba su abuela en raíces, fuerza y una historia que no se podía perder. La vieja radio sonaba suavemente, como siempre, una emisora gospel que, según doña Eulalia, aclaraba el ambiente. En ese silencio, entre el final del amanecer y el comienzo del día, Liana se preguntó cómo lo hacía cada mañana, si la vida algún día sería menos sobre sobrevivir y más sobre simplemente vivir. La música ya no formaba parte de su rutina, al menos no de la forma en que ella soñaba cuando era adolescente. El viejo teclado, apoyado en la esquina de la habitación, tenía teclas rotas y cables sueltos, como si también se hubiera cansado de esperar. En el pasado, tocaba hasta que le dolían las puntas de los dedos, como si cada nota fuera un alivio del mundo que la empujaba hacia atrás. Pero la realidad llegó temprano, su padre se fue, su madre nunca se hizo cargo de nada y Liana, a sus 17 años, ya cambiaba partituras por bandejas. Ahora a los 24 años, era camarera en un restaurante de lujo, donde los clientes no sabían su nombre, pero sabían quejarse en voz alta. Trabajaba con tacones, con una sonrisa practicada y una postura que ocultaba cualquier signo de cansancio. Aquella noche en particular, un viernes muy ocupado, sintió algo extraño en el aire. No era miedo ni esperanza. Era como si algo estuviera a punto de suceder y su cuerpo, de alguna manera, ya lo... El restaurante estaba en el barrio exclusivo de la ciudad, uno de esos edificios acristalados donde el lujo era silencioso e impersonal. Liana siempre llegaba temprano. Se arreglaba el moño en el baño del sótano y se ponía el impecable uniforme blanco que solo parecía cómodo en los maniquíes. La camarera jefa, Verónica, era meticulosa y severa Ann, una mujer alta, de hablar seco y con tacones de aguja que parecía medir la competencia de alguien por el silencio que hacía. Alchemy. Liana aprendió rápido. Permaneció invisible como se esperaba, pero atenta a todo. Conocía los platos de la carta como si los hubiera creado él mismo. Sabía dónde estaban las copas de cristal y dónde estaban los temperamentos más difíciles. Entre ellos había un hombre que se rumoreaba Warren Kingsley. Ricos, poderosos y, decían, peligrosamente orgullosos. Era el tipo de persona que exigía el mejor vino de la casa incluso sin mirar el menú, y se esforzaba por demostrar que cualquiera allí era fácilmente reemplazable. Kingsley apareció esa noche sin avisar, acompañado de 2 hombres de negocios y una mujer que hablaba poco y sonreía aún menos. Entró como si fuera el dueño del lugar, vestido con un traje oscuro perfectamente entallado y con un reloj que Liana reconoció de una vitrina en la que nunca se había atrevido a entrar. Se sentó en la mesa 6, más cerca del piano de cola negro que no se había tocado desde el fin de semana anterior. El pianista residente había estado ausente debido a una crisis familiar y, como siempre, la música de fondo logró camuflar el vacío artístico. Liana esperaba en la mesa de Kingsley con el mismo comportamiento de siempre, pero rápidamente se dio cuenta de que él la estaba notando, no de forma vulgar, sino como quien observa algo fuera de lugar y trata de entender si debe moverlo o ignorarlo. Cuando ella le entregó la carta de vinos, él hizo un comentario en voz baja, más dirigido a sus amigos que a ella. El servicio es demasiado bueno para quien sirve. Se rieron, pero Liana mantuvo la compostura, como había aprendido, pero dentro algo ardía. La noche se alargó, entre peticiones refinadas y miradas que pesaban más que las palabras. Entre copa y copa de vino, Kingsley sacaba a relucir temas que mezclaban negocios y exhibiciones de poder, como si cada frase fuera una moneda de oro arrojada sobre la mesa. Cuando Liana regresó a limpiar los platos, él la miró con una sonrisa torcida, de esas que no son de simpatía, sino de interés curioso. ¿Tocas el piano?, preguntó, como si ya lo supiera. Ella dudó por un segundo, sorprendida. Jugué hace unos años, respondió, intentando permanecer neutral. Él simplemente asintió, como si estuviera probando una teoría. Justo antes Stuhers llamó a Verónica y, en un tono que no admitía discusión,
Le pidió que enviara a Liana como camarera a una fiesta privada en su mansión el sábado por la noche. Tiene presencia y manos ligeras encajará perfectamente en el entorno. Como si hablara de un mueble decorativo. En el vestuario, al final del turno, Liana todavía intentaba comprender si aquello había sido una oportunidad o una trampa. Verónica, como siempre, no dejó lugar a preguntas. Simplemente dio la dirección y dijo: asegúrate de llevar un buen uniforme. A la gente como él le gusta la discreción y la eficiencia. En el autobús abarrotado camino a casa, Liana sintió una extraña mezcla de ansiedad e indignación. Había algo en esa propuesta que parecía torcido, como una invitación que en realidad era una orden. Al llegar a casa, encontró a doña Eulalia dormida en el sillón, con la televisión encendida a bajo volumen, con un documental sobre la era del jazz. Liana lo miró unos segundos y sintió un nudo en la garganta. Cuando era niño decía que iba a ser compositor, que iba a tocar en lugares llenos de luz. Ahora, a los 24 años, la luz más brillante que conocía era la de la cocina que parpadeaba debido a una mala conexión. Aún así, separó su ropa para él. Sábado, planchó su uniforme y se sentó frente al viejo teclado durante unos minutos. Tocó 2 notas, dudó y se detuvo. La mansión de Kingsley era todo lo que Liana había imaginado, y más, una mansión moderna, con enormes columnas blancas, iluminación dorada y cristales que reflejaban el cielo como si fuera parte de otro mundo. Llegó puntualmente, con el uniforme planchado, el pelo recogido y los zapatos demasiado apretados. Los demás camareros, todos ellos contratados por una empresa externa, parecían incómodos ante tanto lujo, y algunos intentaban disimular su nerviosismo con bromas susurradas. La fiesta ya estaba llena cuando ella entró con la primera bandeja en hombres de negocios con corbata, mujeres con vestidos que parecían imposibles de llevar y risas que sonaban más a actuación que a alegría real. Fue un desfile de poder, donde cada palabra era medida, cada mirada analizada. Liana caminaba con la columna recta, pero sus ojos estaban atentos a todo. Sabía que un desliz allí podía costar más que una reprimenda, podía convertirse en una humillación. Kingsley apareció en el centro de la sala con la misma postura de siempre confiado, arrogante, como si todos los presentes giraran a su alrededor. Al pasar junto a Liana, sonrió de lado y comentó: buena elección de uniforme, discreto, pero llamativo. Ella fingió no escuchar. Durante gran parte de la noche, ella simplemente intentó hacer su trabajo, evitando acercarse a él. Pero poco después de las 10, uno de los invitados se quejó discretamente de que el piano, aunque hermoso, era demasiado silencioso. Kingsley pareció ver allí una oportunidad. Tío das palmaras, atrayendo la atención de todos, y luego, con el tono de quien lanza un desafío velado, señaló a Liana: nuestra camarera tiene talentos ocultos. ¿Qué tal un número espontáneo? ¡Ah, la sala! Se rió. No envies alta, no con burla abierta, sino con esa especie de risa dubitativa propia de quien no sabe si esperar algo impresionante o simplemente prepararse para sentirse avergonzado. Liana se quedó quieta por un momento, con la bandeja aún en sus manos. Hubo un segundo de silencio en el que todo pareció detenerse. La bandeja tembló ligeramente en las manos de Liana, pero su rostro permaneció sereno. Pero por dentro, era como si su corazón intentara escaparse de su pecho. Ella podría negarse, por supuesto. Podría decir que ya no sabía jugar, que solo estaba allí para servir. Pero había algo en la mirada de Kingsley, ese brillo de desprecio contenido. Como si ya supiera que ella se encogería, que despertó en ella un viejo sentimiento, enterrado bajo capas de frustración y miedo. Le entregó la bandeja a otro camarero, se acomodó el moño con un gesto automático y caminó hacia el piano como si se dirigiera a un tribunal. El salón murmuró suavemente. Liana se sentó en el banco de cuero, deslizó sus dedos sobre las teclas y cerró los ojos por un momento. El sonido estaba afinado. La memoria muscular, silenciosa durante años, todavía estaba allí. Respiró profundamente y comenzó. Lo que salió de allí no fue solo música, fue un estallido. Las notas fluían como si hubieran estado esperando este momento toda la vida. Era una composición que ella misma había creado cuando era adolescente, una mezcla de jazz y soul, con acordes que parecían contar toda su historia en sonido. Cada nota llevaba trozos de infancia, de noches de insomnio, de mañanas de lucha. Poco a poco el bullicio fue amainando. Las conversaciones se silenciaron. La sala antes, ruidosa e impaciente,
Ahora escuchaba en absoluto silencio. Incluso los camareros se pararon a mirar. Kingsley se quedó quieto, como si no hubiera previsto esto ni siquiera en sus cálculos más cínicos. Cuando sonó la última nota, Liana abrió lentamente los ojos. Por un segundo, nadie dijo nada. Y luego vinieron los aplausos. Al principio tímido, luego fuerte. No fue un aplauso de cortesía. Eran sinceros, como quienes reconocen lo inesperado, de alguien que, aún sin quererlo, se sintió conmovido. Liana permaneció sentada unos segundos, sintiendo todavía las vibraciones del piano bajo las yemas de sus dedos. Cuando se levantó, la habitación parecía diferente. Ya no había ese aire de superioridad entre los invitados, solo un tipo poco común de respeto. Algunos le sonrieron con genuina sorpresa, otros negaron con la cabeza como si reconocieran el talento, pero no supieran muy bien cómo manejarlo, viniendo de donde venía. Ella hizo una ligera reverencia y se alejó discretamente, volviendo a sus tareas de camarera, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado, no solo en los ojos que ahora la seguían, sino en su interior. Por primera vez en años, se sintió orgulloso de lo que era capaz de hacer, no como alguien tratando de demostrar algo al mundo, sino como alguien que redescubre una parte perdida de sí mismo. Más tarde, se acercó un caballero de cabello gris y expresión serena, mientras ella recogía vasos vacíos. ¿Tú compusiste eso?, preguntó con un acento sutil. Ella asintió con sospecha. ¿Su nombre?, él preguntó Liana. Él sonrió. Soy Víctor Delgado. Quiero hablar contigo. El nombre me sonaba. Liana lo recordó de la época en que todavía soñaba en grande, un director de renombre, conocido por buscar talentos fuera de los círculos tradicionales. Ella respondió con una sonrisa educada, pero en su interior comenzó a formarse una corriente de incredulidad y esperanza. Delgado no hizo promesas, simplemente le entregó una tarjeta con una dirección escrita a Manawa Ladio. Ven algún día. La música te necesita más de lo que crees. Kingsley, por su parte, evitó el contacto visual durante el resto de la noche. Cuando terminó la fiesta, salió por la puerta lateral con los zapatos en las manos y el corazón iluminado por primera vez en mucho tiempo. El cielo estaba despejado y el aire de la mañana parecía más animado. En el regreso del autobús, agarró con fuerza la tarjeta de Delgado. No era un contrato, Anne, no era una oportunidad garantizada, pero era una grieta, y para aquellos que han vivido en la oscuridad durante mucho tiempo, una grieta es suficiente para empezar a ver. Al día siguiente, Liana pasó la mañana en silencio. No se lo contó a su abuela, ni a sus vecinos, ni siquiera a ella misma. Ella simplemente se sentó allí, en el desgastado sofá de la sala de estar, mirando la tarjeta sobre la mesa, como si fuera un boleto dorado a otro universo. La realidad golpeó temprano. Como siempre, doña Eulalia necesitaba su medicación para la presión. El alquiler estaba atrasado y el restaurante ya había enviado un mensaje pidiendo confirmación para el siguiente turno. Liana sabía que no podía renunciar a todo por una promesa incierta, pero también sabía, en el fondo, que si no hacía algo diferente ahora, tal vez no lo volvería a hacer nunca. Al anochecer, se dirigió al viejo teclado. Estaba polvoriento y las llaves todavía estaban rotas. Tocó algunas notas vacilantes, tratando de encontrar la música que había dejado escapar por tanto tiempo. Y allí, entre el silbido de las cajas y los ruidos de la calle, sintió que la llama aún existía. Pequeño, tímido, pero vivo. 2 días después, decidió visitar la dirección que Delgado había dejado. Era un centro cultural sencillo, con amplios ventanales y paredes cubiertas de carteles de recitales y talleres. No era lo que ella esperaba. No era una elegante sala de conciertos, sino un espacio comunitario lleno de niños corriendo por los pasillos e instrumentos afinándose en el fondo. Victor la recibió con la misma tranquilidad que la noche de la fiesta, como si ya supiera que ella vendría. Este es el Conservatorio Popular del Sur, explicó. Formamos músicos, pero antes formamos personas. Liana fue invitada a sentarse y conversar, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía que defenderse de nada. Delgado no ofreció un escenario, ofreció un camino. Dijo que la orquesta estaba armando un proyecto con jóvenes talentos y necesitaban a alguien como ella. Pero antes que nada, le sugirió que comenzara a enseñar. Enseñar es una forma de recordar quién eres, dijo, y esas palabras se quedaron con ella. Liana no sabía qué esperar cuando dio su primer paso en el centro comunitario, pero algo dentro de ella sabía que este podría ser el comienzo de un cambio. El primer día de clases, miró las caras curiosas de los niños.
sentados alrededor de pianos sencillos y desgastados, y se preguntó si realmente tenía algo que enseñarles. Pero pronto, cuando empezaron a sonar las primeras notas, ocurrió algo inesperado. A los niños comenzaron a acercarse con los ojos brillantes, como si ese sonido tuviera la capacidad de despertar algo en su interior. Liana comenzó a comprender que lo que hacía no era solo enseñar música, sino devolver algo mucho más grande: la capacidad de soñar. Allí, entre niños y niñas que apenas alcanzaban las teclas, se encontró reconstruyendo su propia relación con la música. Cada clase era una renovación, como si cada toque del piano fuera una pieza de un rompecabezas perdido. Poco a poco, el centro comunitario se convirtió en su hogar, y lo que comenzó como una experiencia temporal se convirtió en una misión. Liana se dedicó incansablemente a crear sus propios métodos de enseñanza, mezclando la teoría con la práctica de forma que los niños pudieran entender. Y con el tiempo, comenzaron a enamorarse de la música de una manera tan genuina como la que ella había sentido cuando era niña. Pero eso no fue todo. Liana comenzó a sentirse una vez más en control de su propio destino. La música ya no era algo lejano e inalcanzable. Era el hilo conductor de su vida, una herramienta que la conectaba con los demás, con sus raíces y, lo más importante, consigo misma. Con cada sonrisa de un niño que interpretaba su primera melodía, redescubría su valor y la fuerza que llevaba dentro. Ya no necesitaba un gran escenario para sentirse realizada. Su verdadera recompensa estaba allí, en la sonrisa de un estudiante que finalmente tocaba una canción con los ojos cerrados, sintiendo el sonido y no solo interpretándola. El tiempo pasó rápido. Un año después, Liana decidió organizar un recital para sus hijos. Fue algo sencillo, una actuación para sus padres, para sus vecinos, pero para ella fue la oportunidad de demostrar finalmente que su música tenía un propósito más allá del dolor y la lucha. Con la ayuda de algunos voluntarios, logró recaudar fondos para nuevos instrumentos y, a pesar de la falta de recursos, el público que llenaba, el pequeño centro cultural parecía creer que estaba presenciando algo grande. Liana estaba detrás del escenario, mirando a sus estudiantes ensayar, con sus corazones latiendo con fuerza. El nerviosismo era palpable, pero sabía que esa noche no se trataba de perfección, se trataba de mostrar que el arte tenía el poder de transformar, de salvar, de unir a personas que, como ella, habían sido invisibles durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento, Liana estaba allí, en las primeras filas del público, viendo crecer a cada pequeño músico al que había ayudado a crecer. Estaban listos para brillar. El recital fue un éxito inesperado, no por la cantidad de aplausos, ni por el reconocimiento de las autoridades presentes, sino por el modo en que los niños jugaron, con decisión y sentimiento, como si le dijeran al mundo: a nosotros también somos capaces. Liana, desde su rincón, miró los rostros de sus padres, se conmovió y sintió una ola de gratitud y orgullo invadirla. Sabía que aquello era el reflejo de todo un año de trabajo, de todas las noches de insomnio, de las clases improvisadas y de las dificultades. Ella había plantado una semilla que ahora estaba floreciendo ante sus ojos. Al finalizar la presentación, subió al escenario, tomó la mano de una de sus alumnas más jóvenes y, frente a todos, estaba segura de que ya no necesitaba demostrar nada. La música, como siempre, había sido su liberación y había logrado liberar a otros con ella. Al final del recital, mientras los estudiantes se despedían de sus padres, Liana se sorprendió al ver a Kingsley entre los invitados. Estaba en un rincón de la habitación, observando, pero esta vez no con la mirada de alguien que se sentía superior, sino con algo más cercano al respeto. Cuando sus miradas se cruzaron, Liana sintió una mezcla de emociones. No había enojo ni resentimiento, solo la sensación de que, de alguna manera, él también había sido parte de su viaje. Kingsley se acercó y, con una sinceridad que Liana jamás imaginó, dijo: «Tienes algo realmente especial. Nunca pensé que lo vería aquí». Y esas palabras, que podrían haber sonado vacías o cínicas, ahora parecían un reconocimiento genuino. Liana lo miró con el corazón ligero y, con una sonrisa serena, respondió: «No se trataba de ti, Kingsley. Se trataba de nosotros, de todos nosotros». Dio un paso atrás, como si reflexionara sobre el peso de aquellas palabras, y se alejó sin decir nada más. Liana no lo siguió con la mirada. Tenía algo más importante en qué centrarse en ese momento. El tiempo pasó y la vida continuó, pero Liana sabía que nada volvería a ser igual. Se había reencontrado a sí misma,
o quizá nunca se había perdido del todo. El centro comunitario, los niños, el piano, todo, era parte de un nuevo capítulo. El día de la fiesta de Kingsley había sido un hito en su transformación, no por lo que intentó imponer, sino por su reacción a ello. Ahora sabía que la música no era un lujo ni un sueño lejano, era un derecho, una expresión de quién era ella, y tenía el poder de cambiar realidades, incluso las más difíciles. Con cada niño que la miraba con ojos brillantes de esperanza, Liana comprendió que la verdadera grandeza no residía en el escenario lujoso ni en las mansiones de quienes, como Kingsley, tal vez nunca conocerían el valor de la simplicidad. Ella había encontrado su escenario y él estaba allí, en el corazón de su barrio, con aquellos que, como ella, eran invisibles a los ojos del mundo. Pero ahora tenían voz a través de la música. Liana miró por la ventana del centro comunitario mientras el sol se ponía, iluminando suavemente las calles de su vecindario. El sonido de los niños practicando el piano aún resonaba en el edificio, pero sus pensamientos estaban en otra parte, en ese momento de calma, cuando todo parecía haber encontrado su lugar. Ella ya no era la misma chica que servía en un restaurante lujoso, sintiéndose pequeña y subvalorada. Ahora ella era una mentora, una mujer que había dado un nuevo significado a su vida. El piano a su lado, aunque sencillo y desgastado, parecía ser el mayor tesoro que jamás había tenido. Ella no necesitaba nada más para sentirse completa. Ella sabía que la música, su música, la llevaría donde necesitara ir, pero la verdadera recompensa estaba allí, en la sonrisa de un niño que llamaba a su maestra, o en la mirada de alguien que, por un momento, finalmente la veía. Y fue en ese momento que Liana comprendió la verdadera superación no consistía en alcanzar los focos, ni en ser reconocida por quienes intentaban minimizar su historia. Se trataba de volver a sí misma, reconectarse con su esencia y encontrar la belleza en las pequeñas victorias. Respiró profundamente, con una leve sonrisa en los labios, y se volvió hacia la habitación llena de sueños y desafíos. Allí, en ese centro comunitario, ella ya no era invisible. Ella era una mujer de pie con su piano y su misión, y sabía que al final eso era todo lo que necesitaba para ser libre.